Miércoles 25 de mayo, estamos comenzando por los opuestos. Hoy tenemos las mejores noticias, novedades, porque nuestro compañero Francisco Vidal está en su mejor momento, con equipo nuevo, lo vamos a escuchar y ver perfecto, así que así a gusto. También nos acompaña el diputado Diego Chalper. Está bañado. Claro, pero mira, me bañé, fui al baño, me vestí de etiqueta. me lavé los dientes, estoy vestido. Y te digo un pase por una cosa corta nomás, pero no para que hables tanto lesión. Oye, y este aporte tecnológico, sus auditores, es de César Molfino. Me mandó un computador espectacular, que yo no cacho mucho de esto, sé que cuesta mucho, ¿no? Bueno, pero es lo que nos importa, se ve y se escucha perfecto. Lo amerita. Está mejor, te veía hasta más joven. Es que, bueno, yo tengo un espíritu de 48, tengo 68, pero espíritu de 48. ¿Por qué 48? Porque para mí la mejor edad, ya lo van a vivir ustedes, está entre los 40 y los 50. Así, ¿ah? Los cabros tan grandes, todavía tenéis vitalidad. No, hay que aprovechar. ¿Cuánto tenés tú, digo? ¿30? 37. ¿Y Barbarusca? 38. Ya, le falta una década todavía. Ahí se van a acordar de mí. Pero es verdad lo que dices tú, que los niños están más grandes. Ahora los niños obvio. Uno duerme muy mal, usted que duerme mal. Yo hice ese servicio militar, nos casamos muy joven con la manera, a los 23. ¿Ya? Entonces, claro, ya cuando teníamos 40, aunque fíjate que el menor, ¿qué le importará a los ciudadanos esto? Pero el menor no salió a los 39. A los 39 de la Mané y mío. El menor. Bueno, pero ese es otro problema, ya. Vamos a la situación nacional. Situación nacional, repercusiones de lo que ocurrió ayer, que nosotros comentamos largamente, estábamos en vivo, nos pasó. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que había visto en algunos medios que había fallecido el trabajador que lamentablemente había sido atacado? No tenía confirmación, así que no, por seriedad lo dejamos de lado, pero ahora sí ya podemos decirlo, lamentablemente falleció. Claro, cuando tú dijiste eso, yo me habían llamado para decirme que estaba muerto. Sí, es que viste, me escribía gente que nos está escuchando, me mandan por todos lados, pero en el fondo es una noticia tan sensible que uno no puede llegar y repetir algo que nos mandan. Claro, salvo que uno lo vea como en los medios superficial. Ahora, un dato con respecto al asesinato, en el marco, el contexto de ayer, fíjense que este trabajador asesinado, si ustedes se fijaron, pertenecía a una empresa subcontratista. Esa empresa subcontratista tiene un dueño, que es mapuche. Santos Millao, yo lo conozco, es militante del PPD y fue candidato a constituyente, para que ustedes vean. Fíjate que me escribió harta gente y algunos me decían que, bueno, que te preguntara, porque parece que es de público conocimiento que él fue parte de la CAM o algo tenía que ver con la CAM y que tenía muchos desencuentros con Yaitul. La verdad, lo que sucede es que Santos Reinao, el patrón de Catril, ha sido militante del PPD toda su vida y está amenazado de muerte por los grupos violentos. Y todo ese grupo que está trabajando, por así decirlo, fuera de la comunidad, son denominados yanaconas, traidores. O sea, este ataque al furgón de sus trabajadores puede tener algo que ver con eso. Podría. Bien es condicional, no somos investigadores. De hecho, no me consta, pero me llamó a raíz de que estuve en Chilevisión en la mañana viendo el tema de las tierras, y voy a aprovechar, como me lo aprendí, sería bueno que nuestros auditores también se informaran sobre eso. Me llamó un compañero amigo de Concepción, que es muy amigo de Santos Reinao, y me dijo que estaba amenazado de muerte. Incluso una vez le dispararon a Santos Reinao. No, sí, es muy difícil esto. Esto es un tema no entre mapuches, sino mapuches, está mezclado todo. Bueno, de hecho, todos los trabajadores que vienen a la labor junto a Catril son mapuches. Y el empleador es mapuche. ¿Te fijas? No, tremendo. Pero que aprovecho el impulso nada más que lo tengo en la punta de la lengua. Fíjense, ciudadanos auditores, que si vamos al tema de fondo, que es la tierra, lo voy a hacer bien fácil. Cuando Chile nació, 1810, la construcción, todos los datos indican que
el denominado territorio mapuche entre el Biobío y el Tolten, uno se va más al sur, entre el Maule y el Tolten, eran más o menos 5 millones de hectáreas. Segundo, vamos a la segunda mitad del siglo XIX, la ocupación por parte del Estado de Chile, y de esas 5 millones le quedan a los mapuches medio millón. Y ese medio millón en reducciones y con mercedes de tierra. Ahora, va a ser justo, hay que explicar que la decisión del Estado chileno de ocupar el territorio mapuche tiene también un sentido político, no solamente económico. Y es que el país ya estaba consolidado en la mitad del siglo XIX. Y el país no podía estar cortado por un territorio ignoto. Porque Chile continuaba, después del Tolten con Valdivia, seguía con Puerto Montt, con Chiloé desde 1826 y con Punta Arenas desde 1843. Se viene la complejidad de la historia. Si el Estado no interviene, el país sería como cortado en dos partes. Después vienen con las 500.000 hectáreas, pasa todo el siglo XX y llega la reforma agraria, y con los gobiernos de Frei Montalva y sobre todo el presidente Allende, vía reforma agraria se devuelven entre 100.000 hectáreas, perdón, 100.000 hectáreas. Pero después viene, por así decirlo, la contrarreforma agraria, se devuelven esas tierras a los dueños originales, y hay un dato que es muy importante que yo no sabía, y es que en 1979 Pinochet hace un decreto que termina con la propiedad comunitaria y da títulos de dominio individual. ¿Se acuerdan de eso? ¿O lo han leído alguna vez ustedes ni No, nacían? y sí, sí, y eso, fíjate, Francisco, que siempre ha sido un tema que hace ruido y se genera discusión, porque hay quienes plantean casi como que todo es comunitario, que todo lo hacen entre todos, y no, porque los pueblos mapuches, así como todos, también quieren, también necesitan propiedad privada, su propia tierra y poder Exacto. desarrollar Ahora su... ahí hay un temazo, porque a Sí, partir de ese decreto, muchos mapuches en propiedad individual vendieron a mucha gente, a claro. la buena, a la mala, porque hay de todo. Ese es el momento de la expansión de las forestales. Bueno, ahí se perdieron entre 350.000 y 400.000 hectáreas, originalmente mapuche que transferido a los Wink. ¿Ya? Y llega Elwin, año 93, ley indígena, y desde ese minuto hasta hoy se han devuelto 250.000 hectáreas entre los últimos 32 años, 30 años. Y para que fíjense el temazo, ciudadano auditor, y hoy día hay 925 comunidades solicitando restitución de tierra. Esas 925 suman 280.000 hectáreas. Y dado el presupuesto, Diego, de la CONADI, 30.000, 25.000 millones, eso alcanza como para unas 30 comunidades en promedio. Entonces, imagínate 925. A ese ritmo, 20 años. Ese es el dato duro, duro, duro de la tierra, más allá de toda la violencia y todos los asesinatos que son tremendos. Ahí estamos. Ahora, Y ¿qué lo le otro, parece? el otro dato que me llamó la atención, que me preguntaron mucho, es que los habitantes chilenos de pueblos originarios son 2.100.000. De esos 2.100.000, 1.700.000 son mapuches. De ese 1.700.000 mapuches viven en la macrozona sur, Araucanía, Biobío, Los Lagos, etcétera, más o menos 400.000. Y en la región metropolitana, ciudadano auditor, viven 750.000 mapuches. O sea, en Santiago viven el doble de los mapuches que en la macrozona sur. Mira, yo a propósito de esto, Pancho, que es súper interesante lo que has expuesto, ¿eh? Yo desde Renovación y el Instituto Libertad queremos hacer un seminario sobre un tema que al final es el tema de fondo, ¿no? Que es si existe un legítimo derecho de reivindicación de las tierras. Ah, ese es un temazo. Claro, porque al final del día tú te fijas que se entremezclan mil cosas, ¿eh? Pero en el fondo el argumento es, mire, aquí hay ciertos pueblos, esto por favor, con total objetividad, auditores, yo no estoy haciendo un juicio de valor histórico, simplemente quiero poner arriba de la mesa el tema de fondo. Por decirlo así, que hay un sector de la sociedad, que son los pueblos originarios, de algunas acepciones que dicen, mire,
aquí en algún minuto en la historia de Chile se empleó la fuerza para despojar a los pueblos originarios de manera discrecional, arbitraria, por de las tierras. Por lo tanto, aquí se cometió una injusticia y esa injusticia hay que resarcirla, repararla. Otro, en cambio, te dice, pero a ver, momentito, eso no fue tan así, sino que aquí lo que hubo fue compra de tierras, compra y venta. Y otros, por favor, auditores, altura de mira, te dicen, perdón, esto es parte de cualquier proceso en distintos países del mundo, desafortunadamente, no sé, hablemos de los visigodos, hablemos, en fin, o sea, Sí, claro. se produjo lamentablemente un traslape, y ese traslape, como todo proceso, que no es lo que uno quisiera, pero esto se suscita, desafortunadamente hubo situaciones de guerra, situaciones de paz, situaciones de colonización, situaciones de emancipación, en fin, y esto se tradujo en lo que tenemos. Entonces, la pregunta que me hacía hoy día un grupo decía, pero a ver, si esto lo extrapoláramos a Europa, ¿podría decir que alguien pudiera reclamar, por ejemplo, una comunidad germánica visigótica, un territorio originario en la zona, no sé, tal y cual de Bélgica, de Alemania? Entonces, yo creo que ahí hay como muy poco conversado en Chile sobre esto, porque al final lo que subyace es esta tesis, es que acá hubo una agresión respecto de un pueblo y que por lo tanto hoy día hay que repararlo. Yo creo que hay parte de eso, ¿ah? O sea, yo soy de los que creen que hay algo de eso, pero tampoco me compro tanto lo que un autor denomina el mito del buen salvaje, o sea que aquí de alguna manera... entonces, yo creo que hay que entrar en esa conversación, porque mientras no entremos en esa conversación, todo lo que viene después está teñido de un manto como de indefinición, porque, a ver, si sentamos la tesis que aquí hubo una usurpación violenta por parte del Estado de Chile, efectivamente la conclusión es nítida, ¿no? Pero si eso no fue, entonces yo creo que, fíjate que con el Instituto Libertad vamos a empujar una conversación como entre político histórica, que creo que es atingente. Fíjate. Que creo que es atingente y que además, digamos, la firme, los que nos están escuchando en sus casas o en su locomoción colectiva, esta discusión llegó para quedarse en Chile. Y Sí, llegó, claro, el momento, obvio. llegó el momento de abordarla, de meterse a fondo. O sea, yo creo que por demasiado tiempo esto se ha mantenido en una latencia que no le colabora a nadie y que alimenta a estos grupos violentos, precisamente porque no hay definición. Mira, Pancho ha explicado muy bien el tema de la propiedad indígena. También hay todo un tema complejo, tú lo conoces bien, ¿no? De la compra y venta de propiedad indígena, de cómo eso se puede hacer o no respecto de personas que son descendientes de los pueblos originarios. También hay acusaciones que no las he inventado yo, sino que están en los tribunales, han estado en reportajes bien hechos respecto de gente que ha usufructuado de eso para hacer negocios. Entonces, toda esta cuestión en algún minuto tenemos que irla desgranando porque si no es imposible. Y yo quiero Pero tú creer... tocaste un tema fundamental. Ojalá que ese seminario lo hagas lo más abierto. Lo Por más, ejemplo, Pancho, mira, yo creo que llegó el momento de escuchar a todas las visiones. yo creo que te doy 3 datos. Hay gente que yo he leído mucho: Bengoa, Cayuqueo. Claro. Cayuqueo. Cayuqueo, yo le he leído todo, la historia secreta 1, 2, 3. Claro. Y claro, ¿sabes la diferencia entre, por ejemplo, los germánicos visigodos? Yo creo que tiene que ver con la temporalidad. Estamos hablando ahí de 10, 12, 14 siglos no, versus 120 años. Claro, obvio. Es muy reciente la herida. Es muy reciente. Bueno, ese sí, es el cuadro. Pero ahí, para poner la pelota al piso, necesitamos que haya un acuerdo de decir, a ver, vamos a hacer un catastro, como decir, a ver, qué es lo que se debería o acordamos que deberíamos entregar, qué es lo que ya se ha entregado, cuál es la brecha, porque esta política como seguir entregando pito de nada o sin tener ese control o no, es de no acabar. ¿Cuál es la deuda que tenemos? ¿Tenemos una deuda? Como dice, quizá haría que partir por eso. ¿Tenemos una deuda? ¿Cuál es esa deuda? Para mí esa es la pregunta clave, porque deuda? Para dimensionar la deuda hay que partir circunscribiendo la deuda. ¿Te fijas? O sea, a ver, esto es lo que aconteció en este periodo de la historia de Chile, ¿cuál es? Mira, guardando las proporciones, por favor, auditor, aquí me estoy arriesgando a que me hagan un bullying feroz, pero yo me recuerdo que en gran medida el conflicto, en último término, que se suscita en el Medio Oriente en muchas partes, tiene que ver también con no haber zanjado el origen histórico de la conversación nunca, porque mientras eso no lo zanja, esto se mantiene latente en el tiempo y tiene miradas que son absolutamente irreconciliables, que mantienen el conflicto latente en el tiempo. Entonces, mi impresión, estoy hablando de reflexiones medio al tufo que he tenido de varias conversas, pero mientras no resolvamos esa pregunta, yo creo que esta cuestión no tenemos cómo zanjarla. El conflicto del Medio Oriente tiene una dimensión
comillas, Obvio. ancestral, Religioso. Claro, y religioso. más de 2000 años, pero tiene una versión contemporánea. Hace 70 años atrás, cuando se claro que crea sí, el po. Estado de Israel, Obvio, po. Bueno, esa es la concreción más la reciente. población de una parte de esa parte es Palestina. Claro. Y ahí viene hasta el día de hoy. Pues. El Hasta el día de hoy. conflicto del llamado Cisjordania, que Cisjordania significa la prolongación de Jordania. No, sí, bueno, pero no nos vayamos tan en la bola para nuestros auditores. Pero lo que yo quiero Sí. decir en el fondo es el problema de la compra y venta de tierra, de la restauración de las tierras, de la indemnización que se le debe a los pueblos originarios, tiene que ser antecedida de una conversación sobre el origen de ese problema. Porque mientras al menos no tengamos un cierto nivel de acuerdo en eso, yo tengo la impresión que toda la conversación posterior se torna muy compleja. ¿Ah? Y por lo mismo creemos que es bueno abrir esa conversación. Mira, Claro, porque además te lo complico más. Parte de la propiedad que era mapuche, el Estado chileno lo ocupó por la vía de la concesión, de la cesión a los productores agrícolas de la zona central que se expandieron hacia el sur, pero ojo, la colonización fue fomentada por el Estado. Los alemanes, los suizos, los franceses, claro, los italianos, cuyos bisnietos están hoy día ahí, llegaron porque el Estado nos invitó. sí. Jodido. O sea, un tema no acabar que seguro no vamos a resolver aquí, pero bueno, hablemos de otras cosas que pasaron ayer. Hablemos de la Convención Constitucional. Bueno, ese es un Porque hay temazo, mira, novedades. es tan difícil, hagamos el esfuerzo, Bárbara y Diego, de explicar, porque uno de los temas tiene que ver con las normas transitorias y el famoso decreto que inventó el Contralor. Sí, pero ese tema ya está zanjado, porque, a ver, yo lo voy a actualizar. Anoche tarde, a las 11:59, venció el plazo para presentar las propuestas de normas transitorias, ¿ya? Estas normas, tal como lo dice la Comisión, son transitorias y lo que busca es hacer un paso entre lo que tenemos actualmente y lo que podríamos tener si es que se aprueba la nueva Constitución, ¿cierto? Con cómo pasar de una comuna, no sé, de la municipalidad actual a la comuna autónoma. Cómo pasar del Congreso bicameral al Congreso de los diputados, diputadas y la Cámara Territorial, etcétera, etcétera. Yeah. Hay restricciones porque en el fondo lo que tal bien indica su nombre, acá no se pueden meter otras cosas, solo lo que tenga que ver con la transición. ¿Ya? Y ahí hay un primer problema que ha denunciado Chile Vamos, porque ellos dicen de los 302 artículos que se presentaron, o norma, iniciativa, indicaciones, la mitad casi son cosas, a su juicio, según ellos, inadmisibles, que tiene que ver con fondo, contenido, que se busca reponer, cosas que se rechazaron en el Pleno y que las quieren enchufar ahora a la mala. Ahora, yo no sé, no me consta si son 145, son menos o si es que hay uno. Pero hay una, por ejemplo, que sí me consta porque yo lo había comentado a ustedes mismos que el convencional Barraza ya había anunciado por Twitter que lo iba a intentar hacer, reponer la nacionalización de las empresas mineras. Eso se votó y se rechazó. No tiene nada de transición. ¿Transición a qué? Si eso fue rechazado. Entonces ahora insisten y lo proponen como una norma transitoria. Ahora, así como esa, deben haber muchas más. No sé si las 145 que dicen desde Vamos por Chile, pero van a tener que buscar un mecanismo. Hoy día, conversando con convencionales, me decían, la mesa decidió que no se pueden declarar inadmisibles a priori, por lo que van a tener que ser discutidas. Pero qué daño le hace al proceso, o sea, si algo no cumple el requisito mínimo, es obvio que debería ser rechazada a priori. El convencional Arboe decía, imagínate, vamos a tener que perder tiempo, hay muy poco tiempo. Si son 300 artículos más los de armonización y todo lo demás, ¿cómo darnos el lujo de estar perdiendo tiempo discutiendo cosas que no corresponden? Entonces yo no sé qué va a pasar con eso, si es que va a escalar o va a quedar alguna escoba o no, porque no es transición, es una cuchufleta de tratar de reponer cosas que se rechazaron. Otra de las cosas, le voy a decir brevemente varias de las cosas que se proponen. Otra es que la Constitución se pueda reformar con un quórum de 2/3 durante este Congreso y con el quórum que ellos establecen, el quórum bajito, desde el próximo pluricongreso. Eso también ha generado... Actualmente 2/3, en el futuro 4/7. Claro, eso entonces, sí, 4/7 y ley simple. Mayoría simple de los presentes, la mayoría de los casos. Entonces, eso también ha generado ruido porque dicen como, a ver,
¿cómo? ¿Eran o no antidemocráticos los 2/3? En este Congreso actual, que están las fuerzas más o menos divididas, o sea, porque les conviene, le ponen quórum alto y desde después, con escaños reservados, lo bajan. Ya, discutámoslo después. Sigo. Que los senadores terminen su periodo el 2026. Eso quiere decir que los últimos van a alcanzar solo estar un par de años de su mandato y no completo. 4 de 8. Cosa que genera también ruido, porque algunos dicen que es antidemocrático cortar un periodo de una autoridad legítimamente elegida, como de la son el presidente, los diputados y todos los demás. Otro punto, derechos de agua. Y ojo aquí con todos nuestros auditores y los agricultores, quienes de alguna manera dependen de eso. Se propone que todos los derechos de agua actuales se transformen en una autorización de uso, que es la institucionalidad que viene, ¿ya? Pero que en 5 años, todo eso, que es lo que se calcula que se va a demorar en implementar toda la nueva institucionalidad, la nueva Agencia Nacional de Aguas o como se llame, en 5 años se va a tener que tramitar una renovación o actualización de ese permiso que, bueno, eventualmente puede renovarse o no, excepto las comunidades, asociaciones y personas naturales de pueblos indígenas. En el caso de ellos va a ser automático, no tienen que hacer nada. Esto puede generar ruido, porque ¿por qué ellos sí y por otros no? ¿Por qué se les garantiza y por qué otros no? Ya. ¿Y qué otro punto puede ser de los que...? No, yo creo que estas son las cosas más relevantes de todas las que se proponen, son 300, pero estas son más o menos las cosas que todos estábamos esperando. ¿Qué les parece? Se ha generado harto ruido con esto, que yo ya les he dicho. Y ahora sí que me callo porque hablé mucho. Sí, es que yo distinguiría dos situaciones que son distintas. Una cosa es la discusión sobre ciertas cosas que se pretenden vestir de transitorias cuando no lo son. Y otra cosa son discusiones legítimas que a uno le puedan parecer aceptadas o desaceptadas. Yo creo que abrir discusión sobre lo que está pretendiendo el convencional Barraza, que a mí me llama un poco la atención, porque el convencional Barraza es como insaciable, ¿eh? O sea, todo el mundo sabe que es uno de los grandes artífices del contenido constitucional, y no contento con eso, habiendo mirado en frío la Constitución, yo imagino que Pancho también ya la leyó, Sí. Es una Constitución con un énfasis de izquierda. O sea, yo sé que Pancho quizás no va a estar de acuerdo en esto, pero es... Entonces, Barraza y Atria han tenido un rol preponderante. Entonces, a mí me llama la atención que insista, es como que no para nunca ya. Y respecto de las que se han pretendido declarar inadmisibles, no las he revisado, así que desconozco sus contenidos, pero evidentemente no es el momento para cambiar el fondo. O sea, es una cosa, y creo que le hacen un gran daño no solo al proceso, sino que además a la prueba, ¿eh? Y lo tercero es que la discusión sobre los 2/3, mira, es una cuestión bien increíble, porque yo a propósito de la propuesta de Macaya lo he reflexionado, y aquí voy a hablar por mí, queridos auditores, no por el partido. ¿Eh? Yo fíjate que he llegado a la convicción que con la dispersión de fuerzas que tiene el Congreso, los 2/3 no tienen ningún sentido. Porque al final, lo que tú aspiras con los 2/3 en un sistema más parecido al binominal o uninominal es que efectivamente se configuren dos grandes bloques que permitan una gobernabilidad. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, los 2/3 hacen sentido. Pero cuando tú tienes 15 partidos, la verdad es que los 2/3 más bien a lo único que colaboran es que a los extremos de derecha o de izquierda te bloqueen lo que los moderados quieren empujar. Entonces, yo, fíjate que he llegado a la convicción de que me parece razonable la propuesta de Macaya. Ahora, lo que no me parece razonable es que se pretenda en la convención, es que una cuestión de los mismos que criticaban que la constitución actual tenía amarres, porque esa era la expresión que usaba, o cerrojo, que era la expresión que usaba Atria, poner un cerrojo transitorio además, o sea, decir, mire, o sea, es como bien burdo, es como decir, mira, ya que perdí la elección y la composición del Senado hoy día no me gusta, la composición de la Cámara no me gusta, entonces mientras estos señores estén ahí no pueden hacer nada. Entonces ya de frentón dejémonos de lecera y abramos elecciones de nuevo, ¿no? Pero decir una cosa como esa no se sostiene, entonces es como lo de los decretos ley, a mí me tiene un poquito sorprendido el nivel de cosas que están proponiendo, viniendo además de Baza, o sea, de gente que ha estudiado, o sea, no entiende las consecuencias que tiene decir de que la Constitución en sus normas transitorias va a autorizar que ciertas materias se legislen por decreto del presidente. O sea, eso, mira, ni siquiera en Bolivia se atrevieron a tanto. Entonces, no Ya, sé eso quedó fuera. Perdona, es que en el barrio que hice no lo mencioné, ahora lo aclaro. Eso ya no flotó, generó mucho ruido, mucha bulla y no. ¿Y por qué no flotó? Bueno, y la convencional Amaya Alves me explica de la mañana. De hecho, les puedo recomendar dos entrevistas muy buenísimas, a Amaya Alves y al convencional Felipe Arboe, con enfoque bien distinto. Con Arboe hablamos harto de
cómo se debilita a su juicio el Estado en todo el combate a la delincuencia, la violencia, al terrorismo. O sea, él fue demoledor en su análisis, Bueno, habiendo trabajado en el gobierno. hay una En la columna columna de Pablo. Cali y Urquiza, Sí, a propósito de eso mismo. No, pero para Ya, cerrar el punto y para escuchar a Pancho. en mi Instagram, @Bárbara Bricenoca. En el caso de los decretos con fuerza de ley, Amaya Alves decía, no se incluyó porque en realidad esto ya es una herramienta que existe y eventualmente si el Congreso lo necesitara, ellos apelarían a eso. No hay que, en fondo, dejarlo amarrado desde la convención. Ya, no, y yo para cerrar mi reflexión, yo te digo, a mí me parece que es bien poco razonable dejar amarrado un quórum más alto que el que tiene la Constitución, la eventualidad de que gane la prueba, por un lapso de tiempo. O sea, yo no, eso no, tendría que revisarlo, pero desconozco si hay una cosa que se haya hecho una cosa así. Es como decir, mira, ya que no me fue bien en la elección parlamentaria, estos señores no pueden mover nada. No, eso no es democrático, no es razonable. Yo creo que los quórums de reforma tienen que ser los que se aspiran. O sea, la mayoría en los casos más generales y los 4/7, incluso con plebiscito, en la reforma más de fondo. Pero no jugar con los quórums de acuerdo a la correlación de fuerzas. Es que ese es el debate que se ha generado fuerte en redes sociales, porque en el fondo algunos que hemos criticado esto, de repente nos dicen, ay, pero si no era que tú lo defendías para el proceso, sí, pero entonces seamos consecuentes. Yo personalmente encuentro que si hay un trabajo constitucional, si queremos dejar algún grado de certeza, los quórums no pueden ser tan bajos que cualquiera llegue y los cambie. Entonces yo estoy de acuerdo eventualmente con quórums altos. Lo que no me parece sensato, ni razonable, ni democrático, es poner un quórum alto solo cuando tú no tienes fuerza o tienes poco constitucional o parlamentario, o no te gusta, y después bajarlo cuando sí crees que te va a gustar. No, o sea, o lo dejamos en 2/3 para siempre, o lo dejamos bajito para siempre, pero esto de elegir según el momento no me parece que esté bien. Seamos consecuentes, o todo o nada, pero no en el momento que te conviene. Se puede ver así. Bueno, así debiera ser. Ahora, En la transición, las reformas tienen que tener, en mi opinión, los requisitos que tienen en la permanente, más allá de la transición. Eso es coherente. Sí, ahora, la convencional Alves, antes de esta pregunta, decía, bueno, en realidad ella supone que tiene sentido, dado que todavía no va a estar todo, o sea, va a estar recién empezando a bajarse. No sería adecuado ni deseable que se empiece a modificar antes que se adecue. Ojalá darle un tiempo más para que esté más o menos toda vigente. Un punto que se puede discutir. Ya nos vamos a la pausa, que nos subieron la música y volvemos. Estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos junto al diputado Diego Chalper y Francisco Vidal. Estaban comentando cuáles son sus opiniones, reacciones respecto a lo que preliminarmente avanzan las normas transitorias. Falta la discusión en la comisión y la discusión después en el pleno. En el pleno. Diputado y Francisco, ¿algo que haya quedado pendiente de lo que estábamos conversando? Pancho le toca hablar, yo hablé mucho. No, yo te decía que comparto en el tema de fondo de la reforma, de la transición, tienen que ser los requisitos iguales que en lo permanente. No ajustados a la correlación de fuerzas del Parlamento, sino, no, hay que ser, creo que la coherencia es fundamental. Lo que a mí me gustaría volver a conversar con ustedes y nuestros ciudadanos es, para no quedarnos solamente en el diagnóstico, el tema de la macrozona sur. Y mi impresión, fíjate, es que el gobierno, de una vez por todas, tiene que, el presidente en particular, tomar una decisión. Y esa decisión pasa en dos ámbitos, lo legislativo y lo operativo. Y en lo legislativo, si yo fuera el presidente, le pongo urgencia a la ley de inteligencia, le pongo urgencia a la ley de control de armas, le pongo urgencia a la infraestructura crítica, aunque una parte de los, comillas, míos estén en contra. Porque el presidente no puede quedar prisionero de un sector de su gobierno que rechaza todas estas cosas. Y en lo operativo es evidente que el estado de excepción acotado, además, miren, basta ver el hecho de ayer, pues, ocurre en una carretera secundaria. Entonces, ¿qué sacas contenida a la Fuerza Armada en la carretera principal si los hechos ocurren en la secundaria?
Es obvio, ¿no? De sentido común. Por lo demás, si yo fuera el jefe del aparato militar de la CAM, obviamente que no hago ninguna acción en la carretera principal, pues, porque ahí me puedo encontrar con los carabineros y los militares. Hago las acciones adentro, donde no me voy a encontrar con los militares. Es evidente, ¿no? De manual. Sí, porque además no estamos hablando a 100 kilómetros, estamos hablando ahí un par de metros Claro. nomás. O sea, Y lo segundo, que una aclaración, fíjense que me llamó la atención, los disparos al furgón eran escopetas, perdigones, pero además yo creo que hay 1 o 2 fusiles de guerra. Y es decir, ¿por qué, ciudadano auditor? Porque la bala que habría matado al trabajador mapuche es calibre 7.62. Y ese calibre solo es usado en fusiles de guerra, por llamarlo de alguna manera. Porque me fijé en una foto del furgón que tiene los típicos perdigones. Pero si la bala, como dice el fiscal, es de 7.62, la que mató al trabajador mapuche, eso es un fusil de guerra. Y además me suena lógico, porque ustedes hemos visto las fotos de estos grupos cuando se colocan en las voces, digamos. Y claro, la variedad de armamento es enorme, pero dentro de las decenas de escopetas aparece de repente un M16 hasta un AK-47 visto en la foto. Y eso es armamento de guerra. Oye, pero mira, a propósito de lo que dice Pancho, algunas declaraciones que me parecen interesantes. Mira, Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía. Esto, refiriéndose al estado de excepción acotado, tiene que ser algo más que algo acotado. Esto que hay ahora no nos sirve. Luciano Rivas. Carlos Maldonado, ex ministro de Justicia, radical, un hombre que no es de derecha. Quizás ahora se advierta error del estado de excepción acotado. Erika Edo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana. Es momento de que el estado de excepción actúe en plenitud. Y si no es así, entonces la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica avanzará para votar a un gobierno que esté dispuesto a utilizar las armas y herramientas que le da el derecho para combatir el terrorismo. Entonces, a mí me impresiona, Pancho, porque ¿cómo va a ser tanta la fuerza que tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son básicamente aquellos que deben insistir en que aquí la fuerza responde a la militarización y todo este discurso que yo les escuché los últimos 4 años en mi periodo anterior? ¿Cómo va a ser tanto que no se dan cuenta que acá se están socavando su base de apoyo todos los días por no hacer lo que hay que hacer? Entonces, yo el llamado que le hago al presidente Boric es que amplíe la oreja más allá de los asesores tradicionales y que se dé cuenta que hoy día fortalecer el rol de la Fuerza Armada de la Araucanía está tomando tono de sentido común. Y cuando el gobierno actúa en contra del sentido común, tú sabes perfectamente lo que pasa. Ahí lo que empieza a pasar es que la popularidad empieza a bajar, empiezas a perder legitimidad, después tus iniciativas de diálogo carecen de toda posibilidad, porque la gente lo primero que te dice, oiga, yo, antes que usted dialogue, por favor, terminemos con el puente del orden público. Entonces, yo no puedo entender que no se den cuenta. Y además, Pancho, perdóname que te lo diga, yo creo que la Isquia Siches, en esta dinámica que da conferencias de prensa y no responde preguntas, es parte del problema y no de la solución, porque el ministro del Interior, si hay algo que tiene que dar es tranquilidad. Y mi impresión es que la ministra, de minuto de que arranca hasta los puntos de prensa, yo creo que ya no está dando ningún tipo de tranquilidad. Hoy día la vi respondiendo algunas preguntas, pero, o sea, vi un pedazo, un video, no sé si eran preguntas que le hicieron en la prensa o las tenía de antes, pero sí estaba, ella dijo, y respecto a la segunda pregunta, de ese porque ayer criticamos, yo también, todos la criticamos, en el fondo, no puede ser que en la peor crisis, la máxima autoridad de esa cartera, que está a cargo de esa crisis, no responde preguntas de la prensa. Sí. Eso es raro, ¿eh? No es habitual. O sea, yo jamás, a lo mismo, no soy ejemplo de nada, pero ¿para qué decir como vocero? Pero como ministro de Interior siempre respondí preguntas, porque es lo que corresponde. Si finalmente el periodista que te pregunta está siendo intermediario entre la autoridad y los ciudadanos. Si no es una respuesta para él. ¿Ya? Bueno, lo considero raro, pero quiero tocar un punto bien jodido, pero para que los auditores entiendan dónde está el origen de esta inhibición. Que Diego dice de sentido, sí, yo no me pierdo. Pero el origen, una vez más, está en la historia. La relación
en Chile entre las Fuerzas Armadas y de Orden y la izquierda militante y social es un desastre. Y la razón es que desde 1903, mira, 1903, matanza en Valparaíso, 100 muertos. 1905, la Semana Roja en Santiago, más de 100 muertos. 1906, Antofagasta. 1907, Iquique. 1919-20, Punta Arenas, Puerto Natales. 1920, La Coruña. 1925, la oficina salitrera San Gregorio. 1934, Ranquil. 1967, Copiapó. 1969, Puerto Montt. Y ahí me quedo para no seguir después del 73. Pero Pancho, uno podría retrucar que el gobierno de Salvador Allende incorporó a los militares en su gabinete. Sí, entonces, sí, claro. A ver, no te quiero decir lo que hay detrás de este argumento de la Fuerza Armada bajo ninguna circunstancia. Lo que hay detrás es esa historia. Pero resulta que cuando uno, mira, qué buen ejemplo colocaste. El presidente Allende, ojo, con la oposición de parte de la Unidad Popular y particularmente de su partido, el socialista, llamó al general Prats y lo colocó de ministro del Interior. Claro. Por eso terminó el paro de octubre del 72 y el general Prats dio las garantías como ministro del Interior para la elección de marzo del 73, la última antes del golpe. Después del 73, en 2 oportunidades o 3, el presidente Allende llamó a los militares al gobierno. Incluso en un momento tuvo a los 4 jefes institucionales de ministros. Para que les cuento la crítica de la derecha en ese minuto, ¿no? Entonces, hay que asumir la historia, obviamente, pero adecuarla a la realidad, a los hechos. Carabineros y la PDI nos dan todo el ancho para enfrentar lo que está pasando en la macrozona sur. Así de simple. Así como la custodia de la frontera en el norte no te da carabineros. Pues. Y por eso es que tiene que usar al ejército, la policía marítima. La PDI no le da para controlar el tráfico o el ingreso de drogas en Chile. Por eso existe la policía marítima. Entonces, sí, pero mira, bueno. yo te encuentro razón y esa explicación posiblemente le debe hacer sentido a los que nos están escuchando. Pero perdónenme el castellano, paremos el huevo. Mira, la ministra Siches salió ahora diciendo que va a seguir evaluando la evolución y evaluación del estado de excepción es continua, pero no va a lograr resolver los problemas de fondo. Y si tenemos todos claro, ministra, que no va a resolver los problemas de fondo. Si lo tenemos pero los atenúa. Claro, pero no solo los atenúa. A ver, perdón, ministra, le pegaron un balazo a una persona inocente ayer con un arma de guerra. De eso estamos hablando. Entonces, ministra, no tienen nada que ver los problemas de fondo. Si todos entendemos que los problemas de fondo son políticos, sociales, económicos, pero permitan que la gente pueda ir a su trabajo tranquila. Estamos hablando de una persona de origen mapuche. Entonces, ¿hasta cuándo esta frase? Hay una cosa que esta frasecita, perdóname, Bárbara, y con esto cierro, es que me caliento un poco. Esta frasecita, la evolución y evaluación del Estado de Derecho es continua. ¿Hasta cuándo? Si lo que necesitamos son certeza que en esa zona se va a poder transitar tranquilo. Bueno, hay una cosa que van a tener que reconocer, les guste o no, y hay un problema de fondo. Acá hay grupos terroristas, narcotraficantes, que no les interesa que haya un Estado de Derecho, no les interesa una solución al conflicto mapuche porque les es funcional. Gracias a ese conflicto que existe, estas mafias que ni siquiera sé ni me consta si son de mapuche o no son mapuche, o se aprovechan, o son mapuches que se aprovechan, no lo sé, ellos van a seguir incitando este conflicto, porque les conviene tener un territorio sin ley, sin presencia policial, sin presencia militar, que les permita seguir haciendo su mafia y de tráfico de drogas. Mientras no sean capaces de reconocer eso, esto no se va a resolver nunca, porque dicen, el conflicto mapuche, las tierras, es que a ellos no les interesa. Ellos no, al contrario, porque si esto se resolviera, si se determinara cuáles son las tierras que corresponden o no, y se pacificara o se generara una especie de acuerdo transversal, ya no van a tener ese tipo libre para seguir haciendo de la suya.
Entonces ellos se Bueno, están lo escudando que en la tú causa dices Mapuche. además ocurrió en Colombia. Entonces, y El, cuando el dicen narcotráfico el se dio diálogo, cuenta que aliarse con la guerrilla le era muy rentable ahora, al narcotráfico. yo no sé si están aliados con el pueblo mapuche o simplemente se cuelgan Pero y se meten en el mismo usufructan. saco. Por eso, no es por eso, es que para dar el beneficio de la duda, no decir que son necesariamente mapuches o narcotraficantes, lo que quiero Sí, decir es que no. Es probable que existe, no sean mapuches. por eso, o sea, existe este conflicto. Ellos se cuelgan y se disfrazan de pueblo mapuche reivindicando su deuda milenaria, pero lo que no le interesa esa deuda, lo que a ellos les interesa es no tener ningún tipo de control y seguir narcotraficando. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo lo separamos? Entonces, cuando se habla el diálogo, y van y los reciben a balazo, bueno, ¿cómo hacemos para poder distinguir y encapsular a estos grupos que son narcotraficantes, que son delincuentes, terroristas, de lo que realmente es la causa mapuche? Y que sí se puede resolver con diálogo, pero lo otro no. Así es. No quieren diálogo, no les conviene el diálogo. Bueno, déjame, antes de irnos, dejar tiritona a Chalpet. Estamos a miércoles. Tus socios de Colombia terminan el domingo, pues, Chalpet. Ah, sí. Los amigos colombianos. Oye, que está abierto eso, ¿ah? Y me dicen que hay No, un tercer candidato que la está primera compitiendo. la primera vuelta está bien clara, lo que pasa es que va a ser la segunda. Claro. Ciudadano auditor, lo que pasa, lo nuevo en Colombia, que por primera vez en la historia de Colombia, un candidato de izquierda va a ganar la primera vuelta. Petro. Eso es completamente inédito, porque toda la historia de Colombia, en el siglo XX, se quedó como en el siglo XIX. En el siglo XIX en América Latina las fuerzas que competían eran liberales y conservadores. En el siglo XX surgió el centro y la izquierda en todos los países, menos en Colombia. Y entonces, claro, eso rompe la tradición colombiana. Pero vamos a ver, porque si Petro logra ganar en primera vuelta, pero está lejos de la mitad más uno, la derecha, que lleva dos candidatos separados, uno populista y uno más tradicional, si se une en la segunda vuelta, no gana el candidato de izquierda. O sea, la apuesta es que gane en primera vuelta. Claro. Y depende si está cerca del 50. Pero noticia en desarrollo y ahora nos vamos, lo dejamos. Oye, yo un saludo a la Jacqueline Fandisenberg, que también su amigo Bolsonaro le queda poco. Mira, si siguen haciéndole cera, a mí me da risa porque tienen todo esto diseñado pensando en que en 3 años más se reelige Gabriel Boric o vuelven a elegirse ellos. Pero si siguen haciendo tantas cosas, ojo, no vaya a ser que todo este entramado que están tratando de armar se les dé vuelta. Te lo dejo hasta ahí nomás. Sí, no, hoy por hoy, y eso que ustedes saben, auditores, que este es mi gobierno, yo diría que está el momento más difícil. Ya 10 semanas de gobierno, ¿eh? 10 semanas. No se rían, en una de esas termina republicano, con la mayoría en el Congreso. Con la mayoría absoluta de las con leyes. Modificando todo con mayoría simple. Chalper de... Olvídate de las niñas, olvídate del niñes, niños, nuñis. Sí, claro. Ahí son todos niños, no, niños y niñas. Listo. Se acabaron los cambios. Se acabó la cuestión. Adiós. Ya. Nos vemos mañana. Una muy buena tarde. Abrazo. Chao, chao.